Hola, mi nombre es María Camila Díaz, soy formadora inicial de BEST y para mí es un privilegio estar hoy aquí con ustedes, reflexionando, construyendo y profundizando en torno a temas tan maravillosos que hacen parte de la construcción de una cultura de pensamiento y de vivir una vida BEST. Entonces para mí es un honor. Hoy vamos a estar explorando y construyendo en torno a qué es pensamiento visible y comprensión, buscando encontrar nuevas estrategias pedagógicas y nuevas prácticas que transformen nuestro quehacer y nuestros contextos educativos. Para iniciar, me gustaría invitarlos a pensar en una frase que escribe el doctor David Perkins y que me parece fascinante y muy digna de reflexionar en ella como líderes educativos, como docentes. Y quisiera que nos tomáramos un minuto para pensar y reflexionar. Y la frase dice: el aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Entonces quisiera que allí se tomaran unos segundos para pensar, un minuto, para evocar esos pensamientos, esas ideas que vienen cuando escuchan esta frase. El aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Y de pronto puedan tomar nota, conectar con sus roles, con el rol que cada uno desempeña en este momento, con sus pensamientos, con sus ideas. Y con esos pensamientos quiero invitarlos a que seamos intencionales en conectar esta afirmación con lo que vamos a ir explorando sobre pensamiento visible y comprensión. Vamos a tener unos objetivos. El objetivo es poder, por un lado, explorar de dónde nace pensamiento visible y comprensión, de dónde viene. Por otro lado, entender qué pretende pensamiento visible, cuál es esa visión grande y general que tiene pensamiento visible. Y por último, vamos a estar identificando esas herramientas, esas estrategias pedagógicas ya puntuales a través de las cuales esta visión se hace real en nuestras instituciones y se vive en los contextos educativos. Entonces vamos a iniciar explorando de dónde viene pensamiento visible. Pensamiento visible nace en la Universidad de Harvard, en el Centro de Investigación Project Zero. Project Zero es el centro de investigación de la Facultad de Educación de la universidad. Y este centro de investigación ha dedicado sus esfuerzos a explorar y a investigar todo lo referente al aprendizaje, nuevas estrategias para el aprendizaje, cómo funciona nuestro cerebro, qué prácticas podemos implementar en los contextos educativos para que ese aprendizaje sea mucho más efectivo, mucho más significativo, mucho más rico, podríamos llamarlo. Y dentro de esa labor tan grande que han hecho todos estos investigadores en Project Zero, nace un proyecto que se llama Pensamiento Visible. Y allí es como surge Pensamiento Visible, liderado por el doctor David Perkins y Ron Richard. Y básicamente Pensamiento Visible nace de esta intención de explorar y de ir más allá en cuanto al aprendizaje. Pensamiento Visible, ¿qué pretende? Pensamiento Visible busca que nosotros los seres humanos y que los estudiantes y los docentes entendamos y comprendamos el rol que tiene el pensamiento en los contextos y en los procesos de aprendizaje. Realmente, ¿cuál es el rol del pensamiento en la construcción del conocimiento y en el aprendizaje? Y Pensamiento Visible también nos invita a comprender esos diferentes procesos, esas diferentes experiencias que vive el cerebro en el proceso de pensar. Pensamiento Visible nos invita a comprender que el pensamiento no se da porque sí, sino que el pensamiento tiene unas etapas y que cuando somos intencionales en vivir esas etapas, cuando las conocemos, podemos generar procesos de aprendizaje mucho más profundos. Entonces, Pensamiento Visible busca explorar esas disposiciones, esos hábitos de mente o esos movimientos cognitivos que nuestro cerebro transita en el proceso de pensamiento. Entonces, nosotros de pronto damos por hecho el pensar, pensemos, pero no somos tan conscientes de todos los procesos que implica o que pasan cuando pensamos. Pensamiento Visible hace visible esos procesos. Entonces, Pensamiento Visible nos habla de que cuando pensamos, describimos,
Nombramos, mencionamos, observamos, analizamos, sintetizamos, comparamos, generamos hipótesis, generamos conclusiones, escuchamos nuevas perspectivas. Y todos estos procesos hacen parte de pensar y hacen parte de que se construya un aprendizaje que sea profundo. Esto busca pensamiento visible, esto pretende pensamiento visible. Por otro lado, pensamiento visible nos invita a que a través de transitar estos procesos, estos diferentes movimientos y experiencias, podamos llegar a comprender. Y aquí hay algo que quiero compartir con ustedes que es supremamente importante y que si pensamos en esto como líderes educativos vamos a hacer la diferencia. Y es ser conscientes de la diferencia entre saber algo y comprender algo. Cuando yo sé algo, yo puedo saber algo y no necesariamente comprenderlo. Entonces, cuando yo conozco algo es cuando yo tengo información sobre un tema, conozco el concepto, puedo decir lo que es, puedo compartirlo con alguien y decir, por ejemplo, las habilidades de comunicación son desde la teoría. Pero cuando yo comprendo algo es cuando yo puedo utilizar esta información que tengo acá de manera creativa, de manera estratégica, para hacer frente a diferentes desafíos o situaciones que se me presentan en la vida. Entonces, ¿cómo vemos pensamiento visible? Pensamiento visible empieza desde acá, explorando la información, mencionándola, nombrándola, pero cuando somos intencionales en transitar por diferentes movimientos o por diferentes experiencias, como contrastar, comparar, argumentar, profundizar, podemos llegar a la comprensión. Y cuando yo comprendo algo, esta información que tengo acá se hace útil, se hace significativa. No la voy a olvidar tan rápido porque no es una información que está acá superficial, sino que ya transitó todo este camino y ya la tengo mucho más consolidada en mi cerebro. Entonces, cuando necesito usarla, la puedo hacer de manera estratégica y creativa. Esto busca pensamiento visible, que el pensamiento sea privilegiado dentro de los procesos de aprendizaje, que el pensamiento se haga visible y que seamos intencionales en provocar ese pensamiento para llegar a la comprensión. Pero ahora nos preguntamos, interesante todo esto, fascinante poder hacer el pensamiento visible, fascinante poder ser intencionales en provocar esas disposiciones, esos movimientos en el pensamiento para comprender, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo eso se hace real en los contextos educativos? Entonces hoy vamos a hablar de 3 estrategias pedagógicas a través de las cuales nosotros podemos empezar a implementar pensamiento visible y comprensión en nuestras instituciones y transformar nuestros contextos educativos. Entonces, estrategia pedagógica número 1, rutinas de pensamiento. ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Son estrategias pedagógicas que buscan de alguna manera provocar esas diferentes etapas a través de las cuales nuestro cerebro piensa, consolida y comprende. Entonces las rutinas de pensamiento son maravillosas porque además parecen juegos. Normalmente tienen 3 o 4 puntos, pueden ser lideradas por los estudiantes, por los docentes y tienen 3 puntos y tienen un objetivo muy claro. Entonces tenemos rutinas de pensamiento que nos van a indicar, esta rutina de pensamiento tiene el objetivo de explorar información previa, realizar conexiones con la información previa y la nueva, comparar, generar hipótesis, comparar perspectivas. Cada rutina tiene un objetivo específico. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo al objetivo que tengamos nosotros como docentes, como líderes educativos o que tengamos como comunidad con nuestros estudiantes, podemos elegir esa rutina de pensamiento. Seguramente vamos a de alguna manera combinarlas, a utilizar varias, porque ya vimos que ese proceso del pensamiento tiene muchas etapas. Entonces vamos a utilizar varias rutinas de pensamiento para llegar a esa comprensión y vamos a identificarlas y a elegirlas de acuerdo a nuestro propósito. Estas rutinas de pensamiento son flexibles, pueden también transformarse y realmente se convierten en una herramienta pedagógica fundamental y súper útil en los procesos de aprendizaje y en el aula. Entonces, número 1, rutinas de pensamiento. Número 2, la documentación como estrategia pedagógica.
La documentación como estrategia pedagógica busca hacer visible todo esto que logré en las rutinas, hacerlo visible. Entonces, en las rutinas de pensamiento surgen pensamientos, conclusiones, nuevos argumentos, nuevos descubrimientos, innovaciones. A través de todo ese proceso de aprendizaje que vivimos en esas rutinas surgen muchísimas cosas maravillosas. La documentación como estrategia pedagógica busca que eso pueda hacerse visible, que todas esas construcciones, pensamientos puedan hacerse visible con el fin de que toda la comunidad pueda ser consciente de cómo se vivió esa historia de aprendizaje, de dónde surgieron conexiones tan interesantes, cómo llegué a esas conclusiones, qué estrategias pedagógicas utilicé para llegar allí. Utilicé los hábitos de mente, utilicé las llaves de pensamiento y eso hizo que mi pensamiento profundizara. Entonces yo cuando documento estos procesos, cuando los hago visible en todo mi contexto, voy a ser mucho más consciente. La documentación puede hacerse a través de escritos, a través de dibujos, a través de videos, a través de transcripciones de las docentes, de pensamientos puntuales de los estudiantes y se convierte en una estrategia maravillosa que enriquece nuestros espacios y que lo hace visible estos pensamientos. Y número 3, de la estrategia pedagógica que hace real el pensamiento visible y comprensión en los espacios es la práctica reflexiva docente. Y esta es una invitación para todos y es la importancia que tengamos esos espacios para reflexionar en torno a qué está pasando, qué estrategias estamos utilizando, qué rol está teniendo el pensamiento en los procesos de aprendizaje. Qué tan coherentes son nuestras prácticas, nuestro lenguaje, nuestro ambiente para fomentar, provocar y privilegiar el pensamiento dentro del contexto educativo. Entonces, ya vimos y exploramos un poco el pensamiento visible, de dónde viene, qué pretende y a través de qué estrategias podemos hacerlo realmente tangible y visible en nuestros contextos educativos. La invitación es que iniciemos a implementarlo, que construyamos esa cultura de pensamiento, esa cultura BES a través del aprendizaje, a través del pensamiento visible y a través de la comprensión y sigamos transformando nuestras prácticas. Por ahora, quisiera cerrar haciendo una rutina de pensamiento muy rápida para que de manera práctica nos llevemos una idea de cómo funcionan y es la rutina de antes pensaba, ahora pienso. Entonces, vamos a retomar esa frase que tuvimos al inicio de el aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Y vamos a escribir qué pensaba antes de este tiempo que hemos conversado, qué pensaba antes de esta frase y qué pienso ahora de esta frase y de esta afirmación. Entonces, los invito a que cuando terminemos se tomen ese tiempo de decir, antes pensaba sobre esta frase esto, pero ahora pienso esto. Y esta es una rutina de pensamiento que lo que provoca es que seamos conscientes de cómo nuestro pensamiento se transforma y lo hagamos visible. Nuestro pensamiento todo el tiempo se está transformando, pero cuando somos intencionales en hacerlo visible, somos mucho más conscientes. Y dijimos, es que aquí pudimos implementar esta estrategia o este hábito de mente. Y por eso nuestro pensamiento se transformó. Y así podemos hacerlo con nuestros estudiantes y en diferentes contextos. Esta rutina, recuerden, se llama Antes pensaba y ahora pienso y los invito a que cuando terminemos el video tomemos un tiempo para reflexionar. Y para terminar, quisiera mencionar algunas reflexiones y quisiera que lo tuviéramos presente. La invitación es a que lo tengamos presente en cada una de las prácticas docentes y como líderes pedagógicos. Reflexión número 1. El desarrollo del pensamiento debe ser intencional. Es decir, que cuanto más seamos intencionales en provocar ese pensamiento, mucho más profundo va a ser, mucho más intencional y cada día va a ser mucho más natural. Número 2. Fomentar el pensamiento requiere hacerlo visible. Es importante que lo hagamos visible, es importante que utilicemos diferentes estrategias innovadoras y creativas para hacerlo visible. Número 3. Los espacios de aprendizaje pueden limitar o provocar el pensamiento. Entonces la invitación es a que pensemos como líderes docentes qué está provocando nuestro espacio, tanto físico como nuestra cultura en el ambiente de aprendizaje. ¿Provoca el pensamiento? ¿Provoca la comprensión? ¿Qué tipo de preguntas hacemos? ¿Qué hacemos para que el pensamiento sea privilegiado dentro de los procesos de aprendizaje y lleguemos a esa comprensión profunda?
Espero que podamos seguir reflexionando en torno a lo que hoy mencionamos y que las herramientas que mencionamos el día de hoy puedan ser útiles, efectivas y que sigan transformando sus contextos educativos. Muchas gracias.